En un pequeño y pintoresco pueblo de Jalisco, donde el sol besa la tierra y el aroma del café matutino se mezcla con el canto de los gallos, vivía Mariana. Una joven de 18 años, de cabello largo y negro como la noche, ojos grandes y llenos de esperanza, y una sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro de su humilde hogar. Criada por su madre, Doña Rosa, una mujer fuerte y trabajadora, Mariana había aprendido desde pequeña que la vida en el campo era dura, pero también hermosa en su sencillez. Mariana pasaba sus días ayudando a su madre en la venta de tortillas en el mercado del pueblo. La rutina era siempre la misma: despertar antes del amanecer, moler el maíz, amasar la masa y calentar el comal. Con sus manos hábiles y su espíritu incansable, trabajaba sin quejarse, pero en su corazón ardía un sueño que iba más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Desde niña, Mariana había soñado con el brillo de las pasarelas, con vestidos elegantes y reflectores iluminando su rostro. Soñaba con ser modelo, con que su belleza natural la llevara lejos de la pobreza. Una tarde, mientras vendía tortillas, vio a una mujer extranjera hojeando una revista de moda. Mariana, con curiosidad, se acercó disimuladamente para ver las imágenes. Aquellas mujeres en la portada parecían de otro mundo, altas, esbeltas, con vestuarios elegantes y maquillajes impecables. Su corazón latió con fuerza. Algún día estaré allí, se dijo a sí misma. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Mariana se sentó junto a su madre en la pequeña mesa de madera que tenían en su casa de adobe. «Mamá, quiero ir a la ciudad», dijo de repente, con voz firme pero temblorosa. Doña Rosa levantó la vista, dejando a un lado el tejido que tenía en las manos. Sus ojos oscuros se llenaron de preocupación. «¿A la ciudad, hija? ¿Para qué?», preguntó. «Quiero ser modelo, mamá. Quiero tener una vida mejor, quiero salir de aquí, quiero perseguir mis sueños». Doña Rosa suspiró. Sabía que su hija era una joven determinada, que no se conformaría con la vida que tenía. Pero también sabía que el mundo allá afuera podía ser cruel. «La ciudad es peligrosa, mi niña. No todos tienen buenas intenciones. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si nadie te ayuda?». Su voz se quebró ligeramente. «Mamá, yo puedo hacerlo. Trabajaré, aprenderé. Prometo que te mandaré dinero y, cuando sea famosa, te traeré conmigo». Doña Rosa la miró con tristeza y orgullo al mismo tiempo. Sabía que no podía retenerla para siempre. Finalmente, asintió y, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. Al día siguiente, Mariana reunió sus pocas pertenencias en una maleta gastada. Se despidió de su madre y de los vecinos que la vieron crecer. Con un nudo en la garganta y el corazón lleno de ilusiones, subió a un autobús rumbo a la Ciudad de México. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana y susurró: «Voy a lograrlo». Cuando llegó a la gran ciudad, se sintió abrumada por el caos del tráfico, el ruido ensordecedor y la indiferencia de la gente. Nada era como en su pueblo. Con una pequeña libreta en la mano, donde había anotado direcciones de agencias de modelaje que encontró en internet, Mariana comenzó su búsqueda. Las primeras puertas a las que tocó se cerraron rápidamente. «No aceptamos aspirantes sin experiencia», le dijeron. «Vuelve cuando tengas un portafolio», le explicaron otros. Pero Mariana no se rindió. Siguió caminando por las calles de la ciudad, buscando una oportunidad. Después de un día agotador, se sentó en una banca de un parque y dejó escapar un suspiro. Fue entonces cuando un hombre elegante, de unos 30 y tantos años, se acercó a ella con una sonrisa encantadora. «Perdona que te moleste, pero no he podido evitar notar tu belleza». «¿Eres modelo?», preguntó. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Aún no, pero quiero serlo», respondió con entusiasmo. El hombre extendió su mano. «Me llamo Octavio. Soy agente de talentos y creo que tienes un gran potencial. Podría ayudarte a convertirte en una estrella». Los ojos de Mariana brillaron. ¿Sería esta la oportunidad que había estado buscando? La gran ciudad era un mundo completamente diferente para María. Las luces brillantes, el bullicio de la gente y los edificios que parecían tocar el cielo la deslumbraron desde el primer momento.
A pesar de su entusiasmo, también sentía temor. Con solo una pequeña maleta y algo de dinero ahorrado, María se hospedó en una modesta pensión en un barrio humilde. El sueño de ser modelo la mantenía optimista, y pronto comenzó a recorrer agencias de modelaje. Sin embargo, las puertas se cerraban una tras otra. Algunas agencias le decían que no tenía la experiencia suficiente, otras ni siquiera se molestaban en escucharla. El desaliento comenzó a invadir su corazón, pero María se negó a rendirse. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, un hombre elegante llamado Ramiro se le acercó. Vestido con un traje impecable y una sonrisa encantadora, Ramiro se presentó como un cazatalentos de una prestigiosa agencia. «He notado que tienes una belleza única», dijo Ramiro con voz melosa. «Podría llevarte muy lejos en el mundo del modelaje». Los ojos de María se iluminaron. Era justo la oportunidad que había estado esperando. Ramiro le habló de castings exclusivos y sesiones fotográficas que podían lanzarla a la fama. Ella aceptó emocionada. Los primeros días fueron emocionantes. Ramiro la llevó a restaurantes elegantes, la presentó a personas influyentes y prometió que pronto firmaría su primer contrato. Sin embargo, también le pidió que se mudara a su apartamento, diciendo que así podría protegerla mejor y mantenerla cerca para aprovechar todas las oportunidades. María, inocente y confiada, aceptó. Al principio, todo parecía perfecto. Ramiro le compró ropa nueva, la maquilló y organizó sesiones de fotos que resultaron ser falsas. Mientras tanto, María creía estar avanzando en su sueño. Pero poco a poco, Ramiro comenzó a mostrar su verdadera cara. Se volvía frío y distante, desaparecía por días sin explicación y empezó a exigirle dinero con excusas absurdas. María no entendía cómo era posible que su carrera no despegara, y cada vez que intentaba cuestionar a Ramiro, él la manipulaba con palabras dulces y promesas vacías. Una noche, Ramiro regresó borracho y violento. Le gritó a María, acusándola de ser desagradecida y de no confiar en él. María, asustada y vulnerable, intentó calmarlo. Fue entonces cuando su pesadilla se volvió aún más oscura. Ramiro, en un acto despreciable, abusó de su inocencia y destrozó su confianza. A la mañana siguiente, María despertó sintiéndose vacía y derrotada. Cuando finalmente decidió enfrentar a Ramiro y exigirle explicaciones, descubrió que él había desaparecido, llevándose todo el dinero que ella había ahorrado. Destrozada, María lloró amargamente en el suelo de aquel apartamento vacío. Sus sueños de convertirse en modelo se habían convertido en una pesadilla. Días después, descubrió que estaba embarazada. El miedo la invadió. No tenía dinero, ni trabajo, ni un lugar seguro donde vivir. Sintió que su vida había terminado. Pero en el fondo, algo dentro de ella le susurraba que no podía rendirse. Abrazó su vientre y prometió que lucharía por ese pequeño ser que crecía en su interior. Con renovada determinación, María salió a buscar trabajo, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para proteger a su hijo. Lo que ella no sabía era que su viaje apenas estaba comenzando. Con su hijo recién nacido en brazos, María luchó por sobrevivir. Vivía en una pequeña habitación alquilada en una pensión deteriorada. Cada mañana, salía temprano en busca de trabajo. Aceptaba cualquier empleo temporal, limpiaba casas, lavaba ropa y ayudaba en una cocina económica para ganar algunas monedas. El dinero apenas alcanzaba para pagar el cuarto y comprar leche para Emiliano, su bebé. Las noches eran especialmente duras. El llanto de Emiliano la desvelaba, y la incertidumbre por el futuro la atormentaba. Había noches en que se abrazaba a su hijo y lloraba en silencio, pidiéndole fuerzas a Dios para seguir adelante. Un día, mientras trabajaba limpiando una lujosa residencia, el cansancio extremo la venció. Se desmayó en medio del salón. La dueña de la casa, una mujer severa, la despidió de inmediato. Sin dinero y sintiéndose derrotada, María caminó por las calles con Emiliano en brazos, incapaz de ver una salida. El hambre y la fatiga la hicieron detenerse en un parque. Sentada en una banca, observó a las personas pasar mientras sostenía a su hijo contra su pecho. En ese momento, una anciana vendedora de tamales se le acercó. «Hija, ¿estás bien?», preguntó con dulzura. María no pudo contener las lágrimas y le contó su historia.
La anciana, conmovida, le ofreció algunos tamales y le aconsejó que buscara ayuda en un refugio cercano. Esa noche, gracias a la bondad de aquella mujer, María y Emiliano tuvieron un lugar seguro donde dormir. Al día siguiente, María siguió el consejo y se dirigió al refugio. Allí conoció a otras mujeres que, como ella, enfrentaban dificultades. Con el apoyo del personal del lugar, consiguió un empleo estable como ayudante en una cafetería. No ganaba mucho, pero al menos tenía seguridad y alimento para su hijo. Cada noche, mientras acunaba a Emiliano, María le susurraba palabras de amor y promesas de que todo mejoraría. El dolor de su pasado seguía presente, pero la esperanza comenzaba a florecer nuevamente en su corazón. Con su hijo recién nacido en brazos, María enfrentó las pruebas más duras de su vida. Vivía en una pequeña habitación alquilada en una pensión deteriorada. Cada mañana, salía temprano en busca de trabajo. Aceptaba cualquier empleo temporal, limpiaba casas, lavaba ropa y ayudaba en una cocina económica para ganar algunas monedas. El dinero apenas alcanzaba para pagar el cuarto y comprar leche para Emiliano, su bebé. Las noches eran especialmente duras. El llanto de Emiliano la desvelaba, y la incertidumbre por el futuro la atormentaba. Había noches en que se abrazaba a su hijo y lloraba en silencio, pidiéndole fuerzas a Dios para seguir adelante. Un día, mientras trabajaba limpiando una lujosa residencia, el cansancio extremo la venció. Se desmayó en medio del salón. La dueña de la casa, una mujer severa, la despidió de inmediato. Sin dinero y sintiéndose derrotada, María caminó por las calles con Emiliano en brazos, incapaz de ver una salida. El hambre y la fatiga la hicieron detenerse en un parque. Sentada en una banca, observó a las personas pasar mientras sostenía a su hijo contra su pecho. En ese momento, una anciana vendedora de tamales se le acercó. «Hija, ¿estás bien?», preguntó con dulzura. María no pudo contener las lágrimas y le contó su historia. La anciana, conmovida, le ofreció algunos tamales y le aconsejó que buscara ayuda en un refugio cercano. Esa noche, gracias a la bondad de aquella mujer, María y Emiliano tuvieron un lugar seguro donde dormir. Al día siguiente, María siguió el consejo y se dirigió al refugio. Allí conoció a otras mujeres que, como ella, enfrentaban dificultades. Con el apoyo del personal del lugar, consiguió un empleo estable como ayudante en una cafetería. No ganaba mucho, pero al menos tenía seguridad y alimento para su hijo. A pesar de las mejoras, el pasado seguía persiguiéndola. Cada noche recordaba el dolor que Ramiro le había causado, y temía que algún día regresara a lastimarla o a reclamar a Emiliano. Esa sombra del miedo la mantenía alerta, pero también fortalecía su determinación de proteger a su hijo a cualquier costo. Una tarde, mientras trabajaba en la cafetería, vio a un hombre elegante que le resultó familiar. Su corazón se aceleró, pensando que podría ser Ramiro. Pero al mirarlo bien, notó que no era él. Se trataba de Alejandro, un empresario de gran corazón que la vio llorar en la calle días atrás. Impactado por su historia, se acercó nuevamente y le ofreció trabajo en su empresa. Alejandro pronto se encariñó con Emiliano y sintió una profunda conexión con María, pero ella aún desconfiaba del destino. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las semanas pasaron y María continuó esforzándose al máximo para sacar adelante a su pequeño Emiliano. Aunque su empleo en la cafetería le permitía cubrir lo básico, aún luchaba para llegar a fin de mes. Sus días eran agotadores. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Emiliano, lo dejaba al cuidado de una vecina del refugio y corría a la cafetería, donde trabajaba largas jornadas atendiendo clientes y limpiando mesas. Una tarde, mientras recogía las tazas de una mesa cercana a la ventana, escuchó una conversación que llamó su atención. Era Alejandro, el hombre que días antes se había acercado a ella en la calle. Estaba reunido con un socio de negocios, pero en medio de la charla, su mirada se cruzó con la de María. Él la reconoció de inmediato y, al notar el cansancio en su rostro, decidió acercarse al mostrador cuando terminó su reunión. «¿Cómo estás?», preguntó con una sonrisa genuina. María, sorprendida, apenas pudo responder. «Voy tirando», dijo en voz baja, avergonzada por su situación.
Alejandro notó la tristeza en sus ojos y, recordando la difícil situación en la que la había encontrado aquella vez en la calle, insistió en ayudarla. «Por favor, permíteme ofrecerte algo mejor», dijo Alejandro. «En mi empresa necesito a alguien de confianza para ayudarme en la organización de documentos y algunas tareas administrativas. Es un trabajo sencillo, pero bien remunerado. Si te interesa, la oportunidad es tuya». María vaciló. No quería aceptar caridad, pero comprendía que esta podía ser la oportunidad que tanto había esperado para darle a Emiliano una vida mejor. Finalmente, aceptó. El primer día en la empresa fue abrumador para María. Nunca había trabajado en una oficina, y se sintió insegura entre tantas personas vestidas elegantemente y manejando términos que no entendía. Sin embargo, Alejandro fue paciente. Le explicó cada tarea con calma y se mostró comprensivo cuando cometía errores. En poco tiempo, María comenzó a ganar confianza en sí misma. Las semanas se convirtieron en meses, y María se fue destacando como una trabajadora responsable y dedicada. Alejandro admiraba su fortaleza y dedicación a su hijo. No tardó en notar que se había enamorado de aquella joven valiente que luchaba incansablemente por salir adelante. Por su parte, María también empezó a sentir algo especial por Alejandro. Él no solo la trataba con respeto, sino que también se mostraba cariñoso con Emiliano, lo que la conmovía profundamente. Sin embargo, el miedo a volver a confiar en alguien y salir lastimada la mantenía distante. Una noche, después de una larga jornada en la oficina, Alejandro se ofreció a llevarla a casa. Durante el trayecto, Emiliano se quedó dormido en el asiento trasero del auto. Aprovechando el momento de tranquilidad, Alejandro habló con sinceridad. «María, sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. Quiero estar a tu lado y cuidar de ti y de Emiliano», confesó, mirándola a los ojos. María sintió que su corazón se aceleraba. Una parte de ella quería creer en sus palabras, pero otra aún recordaba el dolor que había vivido con Ramiro. «Y necesito tiempo», susurró finalmente. «Tú tómate todo el tiempo que necesites», respondió Alejandro con una sonrisa cálida. «No iré a ninguna parte». Con el tiempo, Alejandro fue ganándose su confianza. Se convirtió en una presencia constante en sus vidas, compartiendo momentos especiales con Emiliano y demostrando que su amor era genuino. Finalmente, el miedo de María se desvaneció y permitió que su corazón se abriera nuevamente. Una tarde soleada, mientras paseaban por el parque, Alejandro tomó a Emiliano en brazos y miró a María con ternura. «Quiero que sepas que no solo te amo a ti. También amo a este pequeño. Quiero que sepa que siempre estaré para él como un verdadero padre». Con lágrimas en los ojos, María abrazó a Alejandro con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le estaba devolviendo la felicidad que tanto le había costado encontrar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado estaba a punto de regresar, amenazando con destruir la paz que tanto les había costado construir. El tiempo transcurrió y la vida de María finalmente parecía estabilizarse. Con el apoyo de Alejandro, no solo había logrado mejorar su situación económica, sino que también había encontrado paz en su corazón. Emiliano, ahora de casi 2 años, crecía feliz y lleno de energía. María sonreía al ver cómo su hijo y Alejandro se habían vuelto inseparables. Alejandro lo llevaba al parque, le compraba juguetes y lo abrazaba como si fuera suyo propio. Una tarde, mientras María preparaba la cena en su pequeño departamento, recibió una llamada inesperada. Al contestar, su corazón se paralizó. «María», y dijo una voz conocida. «Soy yo, Ramiro». El teléfono casi se le cayó de las manos. La voz de aquel hombre que tanto daño le había hecho resonó como un eco en su mente. «¿Qué quieres?», logró decir con voz temblorosa. «Solo quiero verte». «Quiero conocer a mi hijo», dijo Ramiro con tono cínico. «No te atrevas a acercarte a él», gritó María, y colgó de inmediato. Temblorosa, se dejó caer en el sofá. No podía permitir que Ramiro volviera a sus vidas. Pero el miedo la invadió, pues sabía que él no se detendría tan fácilmente. Días después, mientras María caminaba con Emiliano por el mercado, sintió que alguien la observaba. Al girar la cabeza,
Vio una silueta familiar escondida entre la multitud. Su corazón se aceleró. Ramiro estaba allí, espiándolos. Asustada, corrió de regreso a casa y llamó a Alejandro para contarle lo sucedido. «Voy para allá», dijo Alejandro, firme pero preocupado. Cuando llegó, encontró a María en un rincón de la sala, abrazando a Emiliano con lágrimas en los ojos. Alejandro la tranquilizó y le prometió que no permitiría que nada malo les ocurriera. Pero Ramiro no tardó en aparecer. Una noche, mientras María regresaba del trabajo, lo encontró esperándola frente a la entrada de su edificio. Ramiro se acercó con una sonrisa burlona. «Vamos a hablar como adultos», dijo. «Ese niño es mío y tengo derecho a verlo». «Tú no tienes derecho a nada», respondió María, con furia. «Desaparece de nuestras vidas». Ramiro avanzó amenazante, pero en ese momento Alejandro apareció detrás de él. «Y creo que no escuchaste lo que dijo», dijo Alejandro con firmeza. Ramiro intentó desafiarlo, pero Alejandro lo enfrentó con autoridad. Ramiro, consciente de que no podría ganar esa pelea, se alejó lanzando amenazas. «Y esto no se queda así», dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Esa noche, María apenas pudo dormir. Alejandro permaneció a su lado, asegurándole que protegería tanto a ella como a Emiliano. Al día siguiente, Alejandro contactó a un abogado y comenzó los trámites legales para que Ramiro no pudiera acercarse nuevamente. Mientras tanto, reforzó la seguridad del edificio y organizó una escolta para María y Emiliano cada vez que salían de casa. El amor entre María y Alejandro creció aún más durante esos días difíciles. María se dio cuenta de que Alejandro no solo era un hombre bondadoso, sino también alguien dispuesto a arriesgarlo todo por protegerlos. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que no estaba sola. Sin embargo, Ramiro aún no había dicho su última palabra. Desde las sombras, planeaba un último movimiento que pondría en peligro todo lo que María había logrado construir. Los días transcurrían con una aparente calma, pero María no dejaba de sentir una sombra amenazante acechando su vida. Ramiro no había aparecido nuevamente, pero ella sabía que no se daría por vencido tan fácilmente. Alejandro se mantenía atento, reforzando la seguridad en cada aspecto posible, pero incluso él no podía prever todo lo que Ramiro estaba planeando. Una tarde, mientras María trabajaba en la empresa de Alejandro, recibió una llamada de la guardería de Emiliano. Su corazón se paralizó al escuchar las palabras de la cuidadora. «Señora María, Emiliano no está aquí. Un hombre vino diciendo que era su padre y se lo llevó hace media hora». El teléfono casi se le resbaló de las manos. Con el corazón acelerado, María salió corriendo de la oficina, con Alejandro siguiéndola de cerca. Mientras avanzaban por las calles, la mente de María solo podía pensar en una cosa: Ramiro había secuestrado a su hijo. Alejandro contactó de inmediato a la policía y comenzaron una intensa búsqueda. María estaba desesperada, caminando de un lado a otro, suplicando a Dios que Emiliano estuviera a salvo. Horas después, la policía localizó el automóvil de Ramiro en un callejón olvidado de la ciudad. Al llegar, encontraron el vehículo abandonado, pero no había señales de Ramiro ni de Emiliano. María se derrumbó en el suelo, sintiéndose derrotada. Alejandro la sostuvo entre sus brazos, tratando de infundirle esperanza. «Vamos a encontrarlo», le prometió. «No voy a parar hasta traerlo de vuelta». Esa noche fue la más larga en la vida de María. Pasó las horas rezando y recordando los momentos felices junto a Emiliano. Cada sonrisa, cada palabra que había aprendido a decir, la idea de perderlo era insoportable. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada. Era Ramiro. «Si quieres volver a ver al niño, dame dinero». «Mucho dinero», dijo con frialdad. «No te atrevas a lastimarlo», respondió Alejandro, conteniendo su furia. «Eso depende de ti», contestó Ramiro antes de colgar. La policía rastreó la llamada y ubicó a Ramiro en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Alejandro insistió en acompañar a los agentes. Cuando llegaron, la escena era tensa. Ramiro estaba dentro con Emiliano en brazos, amenazando con hacerle daño si alguien se acercaba. «No te acerques más», gritó Ramiro. «No tengo nada que perder». Con calma,
Alejandro se adelantó y extendió sus manos. «Déjalo ir, Ramiro. Esto no tiene que terminar mal. Él es solo un niño, tu hijo», dijo, con voz firme pero serena. Ramiro titubeó. Su mirada se cruzó con la de Emiliano, quien lloraba desconsoladamente. Durante un instante, algo en Ramiro pareció quebrarse. Bajó lentamente al niño y, en un descuido, uno de los agentes aprovechó para reducirlo. María corrió desesperada hacia su hijo, abrazándolo como si nunca más fuera a soltarlo. Lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas mientras le susurraba al oído. «Todo está bien, mi amor. Mamá está aquí». Esa noche, de vuelta en casa, María miró a Alejandro con gratitud infinita. Sabía que sin él, no habría logrado encontrar a su hijo. En ese momento entendió que Alejandro no solo era el hombre que había traído luz a su vida, sino que también era el padre que Emiliano merecía tener. «No sé cómo agradecerte», dijo María, con lágrimas en los ojos. «No tienes que hacerlo», respondió Alejandro. «Somos una familia, y eso es lo que hacen las familias, protegerse y amarse». Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que finalmente había encontrado el hogar que siempre había soñado. Después del secuestro de Emiliano, la vida de María parecía retomar su rumbo. Alejandro estaba más presente que nunca, acompañándola en cada paso del proceso legal contra Ramiro. Aunque el peligro inmediato había pasado, María aún vivía con el temor de que Ramiro pudiera lastimarlos nuevamente. El juicio comenzó 2 meses después. María fue llamada a declarar y revivir cada uno de los momentos más dolorosos de su historia. Frente al juez, relató cómo había sido engañada por Ramiro, las mentiras que le hizo creer y el tormento que vivió cuando descubrió que estaba embarazada y sola. Su voz temblaba al recordar cómo había tenido que dormir en parques y sobrevivir con lo poco que podía conseguir trabajando día y noche. Pero el momento más difícil fue describir el secuestro de Emiliano. Su voz se quebró, y sus lágrimas fluyeron sin control. Cuando llegó el turno de Alejandro, su testimonio fue firme y directo. Describió cómo había conocido a María en uno de los peores momentos de su vida, cómo ella había demostrado una fuerza admirable y cómo había protegido a Emiliano con una valentía que él nunca había visto antes. Ramiro, por su parte, se mostró desafiante durante todo el juicio. Su abogado intentó presentar una versión retorcida de los hechos, alegando que Ramiro solo quería recuperar el contacto con su hijo. Pero la evidencia era abrumadora, los registros de sus mentiras, las pruebas de los abusos y el testimonio de los vecinos que lo vieron merodear cerca de la casa de María no dejaban dudas sobre su culpabilidad. Cuando el juez finalmente dictó la sentencia, la sala quedó en silencio. Ramiro fue condenado a 15 años de prisión por secuestro y extorsión. María sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo, como si una pesada carga finalmente hubiera sido retirada de sus hombros. Al salir del tribunal, Alejandro tomó la mano de María con ternura. «Todo ha terminado», le dijo. «Ya están a salvo». María asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Miró a Emiliano, que dormía tranquilamente en brazos de Alejandro, y supo que finalmente podían empezar una nueva vida sin temor. Esa noche, María se sentó en la cama junto a su hijo y lo miró dormir. Su pequeño pecho subía y bajaba lentamente, y en su rostro había una expresión de paz que le llenó el alma. María acarició suavemente su cabello y le susurró: «Prometo que nunca más te faltará nada. Vamos a ser felices, los 3 juntos». En la sala, Alejandro preparaba una cena especial. Había encendido velas y dispuesto la mesa con esmero. Cuando María entró, se sorprendió al ver todo preparado. «¿Y esto?», preguntó con una sonrisa. «Una cena para celebrar que finalmente somos libres», respondió Alejandro. Mientras cenaban, Alejandro tomó la mano de María y, con una mirada llena de amor, le dijo: «Quiero que sepas que tú y Emiliano significan todo para mí. No solo quiero estar con ustedes, quiero que seamos una familia de verdad». María sintió su corazón acelerarse. Después de tanto sufrimiento, por fin veía un futuro lleno de amor y esperanza. Con una sonrisa llena de emoción, respondió: «Nada me haría más feliz que eso». Aquella noche, María se sintió, por primera vez en mucho tiempo,
plena y en paz. Sabía que su historia no había sido fácil, pero también sabía que había encontrado en Alejandro un amor verdadero y un futuro lleno de promesas. Los meses que siguieron al juicio fueron un renacer para María. Con Ramiro tras las rejas, la sensación de peligro desapareció y la vida comenzó a florecer nuevamente. Alejandro cumplió su promesa y formalizó su relación con María, llenando su vida de amor, protección y estabilidad. Juntos planearon una nueva etapa llena de sueños y esperanzas. María, con el apoyo de Alejandro, decidió retomar su mayor sueño, convertirse en modelo. Aunque el tiempo había pasado y sus prioridades habían cambiado, sabía que aún tenía la pasión y la determinación necesarias para triunfar. Con la ayuda de Alejandro, consiguió una oportunidad en una prestigiosa agencia que reconoció su belleza y carisma natural. Pronto comenzó a participar en campañas publicitarias y desfiles, logrando finalmente el reconocimiento que tanto había deseado. Mientras tanto, Alejandro no solo se dedicó a su exitosa empresa, sino que también se convirtió en un pilar fundamental para Emiliano. El pequeño lo veía como un verdadero padre, y Alejandro correspondía a ese amor con toda su alma. Decidieron que era momento de formalizar la adopción de Emiliano, sellando así el vínculo que ya existía en sus corazones. La audiencia de adopción fue emotiva. María y Alejandro sostuvieron a Emiliano mientras el juez firmaba los documentos. Cuando el magistrado pronunció las palabras legalmente padre e hijo, Alejandro abrazó a Emiliano con fuerza, susurrándole al oído: «Y siempre te cuidaré como si fueras parte de mi propio ser». Esa noche, celebraron en casa con una cena especial. Mientras brindaban, María tomó la palabra con lágrimas en los ojos. «No sé qué habría sido de mí sin ustedes. Después de tanto dolor, pensé que nunca encontraría la felicidad, pero hoy sé que todo valió la pena. Los amo con todo mi corazón». Alejandro tomó su mano y sonrió. «Nosotros también te amamos, María. Eres nuestro todo». Con el paso del tiempo, la carrera de María como modelo despegó con fuerza. Apareció en revistas, comerciales e incluso fue invitada a desfilar en importantes pasarelas internacionales. Pero por más éxito que tuviera, siempre regresaba a casa con la mayor sonrisa, porque allí estaba lo que realmente le importaba: su familia. Emiliano creció rodeado de amor y valores. María le enseñó a luchar por sus sueños y a nunca rendirse, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Alejandro, por su parte, le mostró el valor de la bondad, la honestidad y el respeto. Años después, en una tarde soleada, la familia se reunió en el jardín de su hermosa casa. María y Alejandro contemplaban a Emiliano mientras corría feliz por el césped. La risa del niño resonaba como una dulce melodía que llenaba sus corazones de paz. «¿Recuerdas todo lo que hemos pasado?», dijo María, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Y claro que sí», respondió él, besándola suavemente en la frente. «Y no cambiaría ni un solo instante, porque cada paso nos trajo hasta aquí. Somos felices, ¿verdad?», susurró María. «Más de lo que jamás imaginé», dijo Alejandro. «Somos una familia, y eso es todo lo que importa». Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, María finalmente vivió el final feliz que tanto había soñado. Su historia, marcada por el dolor y la lucha, se transformó en un relato de superación, esperanza y amor incondicional. Porque, como ella misma aprendió, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz esperando al final para iluminar el alma. Fin.